En esta parte del tutorial vamos a ver otros tipos de impuestos y cómo se agregan al libro de compras o de ventas. En este caso hemos elaborado un libro muy similar al que ya habíamos visto de ventas. Esta vez lo vamos a hacer de compras y tenemos dos facturas electrónicas y una nota de crédito electrónica. En este caso, la primera factura que tenemos en nuestros detalles tiene un monto neto de 200 y un monto de IVA de 38. Pero si vamos a ver los totales, no nos suma lo que debería sumarnos el total, que es el monto neto más el IVA más nuestro monto exento, que deberían sumar 238. Bueno, a esta factura le vamos a agregar un ILA o impuesto al licor de 10% por 20 pesos. Y a la segunda factura, que tampoco nos concuerda con el monto total, de 10.000 pesos, con un IVA de 1.900 pesos y por un total de 15.400 pesos, le vamos a sumar un impuesto específico del petróleo por 3.500 pesos. Esta sumatoria la vamos a agregar todas en las columnas auxiliares, que van a ser desde la columna BF a la columna BM, donde la primera columna representa un ILA, impuesto al licor de 10%, la segunda columna BG representa el ILA de 18%, BH representa ILA de 20,5%, BI el ILA de 31,5%, BJ representa la retención de harina de 12%, la retención de carne está en la columna BK por un 5%, el específico del petróleo, que se compone de una parte fija y una parte variable, y el específico de bencina, que se compone de otra parte fija y de otra parte variable. ¿Qué pasa con estas facturitas a las que le acabamos de agregar un ILA de 10% y un específico de petróleo respectivamente? En nuestros campos que no eran obligatorios, de código de impuesto, tasa de impuesto y monto de impuesto, nos ha aparecido código 27, que representa el ILA de 10%, ahí está, tasa de impuesto de 10%, por un monto de 20 pesos. Y en la segunda factura nos ha aparecido un código de impuesto de 28, una tasa de impuesto de 1, como los impuestos específicos del petróleo y de la bencina no representan realmente un porcentaje de lo vendido de petróleo o de bencina respectivamente, sino que se componen de una parte fija y otra variable. Servicio de impuestos internos pide que se registre esa tasa como 1. Y finalmente el monto de bencina que nosotros hemos agregado. ¿Qué pasa ahora con los totales de los impuestos? En los totales, en la parte donde dice total de facturas electrónicas, nos ha aparecido el código 27 separado por una coma y el código 28. Y el total del monto de impuestos, los 20 pesos separados por una coma, seguido por el impuesto correspondiente de petróleo por 3.500 pesos. Lo mismo pasa con aquellas facturas o documentos tributarios que tienen más de un impuesto, porque una factura de compra puede llevar en este caso distintos tipos de ILA y las retenciones de carne o de harina. Entonces, en este caso, solo para ver el ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando nosotros agregamos más impuestos. Vamos a agregar los 4 ILA, harina y carne. En este caso nos aparece dentro del código la tasa y el monto de impuesto de las facturas que nosotros hemos modificado, los códigos de todos los impuestos que nosotros agregamos, las tasas de impuesto de todos los impuestos que nosotros agregamos y los montos de impuesto que hemos agregado. Hay que tener cuidado en esta parte porque nosotros estamos agregando los distintos códigos, las tasas y los montos separados por una coma.
Entonces, nosotros estaríamos agregando las tasas de impuestos que tienen coma con un punto, con la forma inglesa de separar los decimales. Esto es con el punto. En este caso separamos los decimales del 20,5 y del 31,5 con un punto. Lo mismo es válido también para los totales. Vemos aquí todos los códigos que están agregados en nuestras facturas electrónicas y todos los totales de montos de impuestos que están agregados a nuestra factura electrónica. Vamos a ver el último caso, porque aquí no tenemos ninguna suma de mismos impuestos. Vamos a agregar a la factura electrónica de abajo 20 pesos de ILA también, y vamos a agregar un ILA de 20,5% de 50 pesos. Entonces aquí en los totales nos aparece una sola vez el código 27 para el 10%, pero los montos de los impuestos en los totales nos aparece la sumatoria del 20 más el 20. Esa es la forma entonces de agregar todos los impuestos adicionales que tengamos. En este caso nosotros vamos a dejar solamente el 20% original de ILA y el específico del petróleo por 3.500 pesos en la segunda factura. Podemos ver que volvió con la fórmula que tenía al 27,28, al total de monto de impuestos 20,3.500. Lo mismo es válido para ingresar cualquier otro tipo de total que yo tenga. Es decir, selecciono la fila que quiero copiar, no en la columna, sino en la fila, con el número de la fila, con el botón derecho del mouse, selecciono copiar en la misma celda, presiono el botón derecho, insertar celdas copiadas. Podemos ver que se nos ha duplicado la información del total de las facturas electrónicas, pero si yo modifico esta a cualquier otro código, como el código de facturas manuales, nos desaparecen los códigos de impuesto y los montos de impuesto, y nos queda solamente en cero porque no tenemos ningún documento en los detalles de factura manual.